Muy buenas a todos, estamos en un nuevo episodio de SP Talks, protagonistas. En este caso estamos con mi compañero Antonio Magón, de los Cincinnati Bengals y de la cuenta de Bengals España, uno de los mayores aficionados del deporte, una de las personas a las que más gusto da leer y que por suerte escribe en Spanish Bowl, aparte de la web de los Bengals en español, y es un auténtico placer estar aquí con una persona que sabe tanto de su equipo y de la NFL en general. Muy buenas, Antonio, ¿qué tal? Hola Pedro, pues bueno, antes de nada agradecerte la presentación que me has hecho. Realmente me sigo estando abrumado por todo el cariño que recibo tanto vuestro como del resto de compañeros de Spanish Bowl. También agradecer a Loren la oportunidad de que por haberme nominado, pues estoy compartiendo este rato contigo, que también tenía muchas ganas. Y si me preguntas que cómo estoy, pues estoy un poco decepcionado, Pedro. Esperaba que hubieras venido con la camiseta de Whitworth y que hubiéramos estado aquí los dos con dos camisetas de No left la tackle tengo, y hubiéramos... pero tengo una cosilla que puede que también te guste, que es un fondo muy bonito. Hombre, claro que sí. Ahí está, dos grandes frente a frente. Pero grande que es. Sí, sí, Madre de sí, amor sí. hermoso. Yo no me lo imaginaba tan grande. Si son de estos que se te ponen delante y se hace de noche, porque ya no es solo que sean altos, es que son anchos y luego... en este caso particular, sabes tú que, bueno, por lo que hemos comentado otras veces, es un jugador al que admiramos los dos, tanto por su comportamiento dentro como fuera del campo, ¿no? Las fundaciones que hace para ayudar a los niños y todo eso, creo que es una labor que siempre debemos destacar, ¿no? Y que los jugadores de fútbol americano no solo sean conocidos por las cosas malas. Sí, totalmente. De hecho, de ver a Whitworth y al resto de compañeros de los Rams y de los Bengals, es esta camiseta que es la primera vez que vengo con una cosa que no es de una equipación NFL, pero está relacionada, que es del partido que estuve en Londres, que jugaron el año pasado los dos equipos, que por suerte para mí se lo llevaron los Rams. Sí, además haciendo una muy buena retransmisión del partido y dejándolo desde luego momentos inolvidables en la retransmisión. Y totalmente el gran partido de Cup no se va, no, yo no lo voy a olvidar. Y el sufrimiento que pasé viendo los últimos partidos en una pantalla esperando a poder ir al vestuario, tampoco. O sea, no sabía si anotaban, si no anotaban, con unos señores de Bengals, unos periodistas que supongo que serían de Cincinnati, muy majos, pero una cosa increíble. Sí, no, desde luego la experiencia del partido en Londres tiene que ser irrepetible. Yo la he vivido, pero como aficionado, ¿no? Ni punto de comparación con lo que vivisteis vosotros. Sí, yo solo tengo palabras no, es que no. Iba a decir que solo tengo palabras de agradecimiento, pero es que ni me salen. Porque es acordarme de ese día y volver a ser como si fuese un niño pequeño el Día de Reyes. Pero bueno, vamos a hablar de los Bengals, que hemos venido aquí a hablar de los Tigres de Sí. la NFL. Pues sí, señor, los Tigres que creo que van a volver a rugir con fuerza este 2020, que cruzando los dedos vamos a tener liga, que ya sería una pena que Esperemos. después Si no, sobre todo después de haber sufrido una temporada de 2019 con 14 derrotas, pues sí que tenemos muchas ganas, todos los seguidores de Bengal, de volver a ver a nuestro equipo, este equipo que viene tan renovado este año, ¿no? Porque sí que es cierto que, y es obvio que la primera elección del draft, sobre todo cuando es alguien del impacto que ha tenido en college como Joe Burrow, pues llama mucho la atención, pero es que además ha habido otra serie de movimientos alrededor, como ha sido reforzar una defensa que fue de las peores, si no la peor del año pasado, como ha sido sumar alguna piececita más en el equipo de ataque, que puede hacer que si ya el año pasado pensábamos que teníamos un equipo mejor que esas dos mínimas victorias que conseguimos, creo que para este año se pueden conseguir muchas más victorias. Yo sí que me gustaría recordar a los seguidores que, bueno, pues Bengal no es precisamente uno de los equipos que tiene más seguimiento entre los aficionados de la NFL,
Pero recordar que a pesar de que, bueno, es innegable, la temporada pasada fue un auténtico desastre. No sé si podemos discutir si buscado o no buscado, pues, con la intención de quedarnos con el número 1, pero bueno, eso ya se formaría parte de otro debate. El caso es que se jugó mal y, vamos, sin paliativos, las 2 victorias creo que hacen justicia al pobre rendimiento que dio el equipo. Pero también es cierto que rascando un poco en esos partidos que se pierden, hay muchos de ellos, creo que no sé si hasta 7, que es solamente por una anotación, con lo cual no voy a decir que tuviéramos mala suerte, porque al final en un partido de 60 minutos la suerte también tienes que buscarla, pero no es un equipo que esté tan lejos de conseguir un balance de victorias-derrotas mucho más equilibrado, mucho más decente que ese 2-14 del año pasado. Y como te decía, si a eso sumamos las nuevas adquisiciones que se han hecho, Cincinnati siempre ha tenido la fama, por cierto, bien ganada, de ser un equipo muy austero a la hora de hacer fichajes, ¿no? De no gastar una perra más allá de la necesaria. Bueno, pues este año en la agencia libre sí se han hecho bastantes fichajes. De hecho, en la defensa del año pasado a esta puede tener hasta 5 caras nuevas, algo que parece inaudito, ¿no? en el equipo de Cincinnati. Si a todo eso, además, añadimos que el cuerpo de entrenadores del año pasado, que tú conoces bien, Zach Taylor fue al final el que elegimos para iniciar una nueva era después de Marvin Lewis, pues bueno, no pasa nada por decir que le vino grande en ese primer año el puesto de entrenador en jefe, cuando ni siquiera se había sentado en el escalón ligeramente inferior, ¿no? de coordinador ofensivo, ¿no? Entonces creo que ya han pagado la novatada. El año pasado creo que ya están mucho más asentados cada uno en sus respectivas posiciones. Creo que son mucho más conscientes de qué quieren hacer y sobre todo cómo lo van a hacer, porque ya sí que han podido conseguir las piezas que ellos querían, ¿no? Se han movido la agencia libre, el draft ya no está tan improvisado, o sea, sabían lo que querían hacer y, bueno, mejor o peor, que eso nunca se puede saber, el draft siempre es una lotería, pues bueno, por lo menos han hecho lo que ellos querían hacer, ¿no? Y creo que esto me hace pensar que para 2020 Cincinnati va a ser un equipo que, además de volver a ser competitivo, no voy a decir que van a ganar la Super Bowl, no voy a decir ni siquiera que van a llegar a playoff, creo que todavía no estamos en ese punto, pero sí que vamos a tener un número de victorias pues bastante aceptable. Y sobre todo que vamos a ser un equipo, bajo mi punto de vista, muy divertido de ver. O sea, que el aficionado casual que de pronto diga, ¡buah! Solo puedo ver los Bengals, por la razón que sea, pues creo que no se va a sentir decepcionado, porque vamos al menos en ataque, vamos a desarrollar un juego muy alegre, muy ofensivo, muy aéreo, muy vertical. Desde luego, ahora mismo sí que tenemos las piezas para hacerlo. Tenemos un cuerpo de receptores mucho más completo. Tenemos a un quarterback que sí que te da más capacidad para inventar, para hacer cosas, para no ser un simple gestor como era Dalton. Y eso creo que va a hacer que al aficionado le guste mucho, incluso también en defensa, ¿no? El perfil de los jugadores que se han buscado son jugadores mucho más rápidos, jugadores que van a ir buscando más el turnover y que, bueno, pues en el fondo, pues esa viene siendo la salsa, ¿no? de este deporte que tanto nos gusta. Sí, yo tengo muchas ganas de ver a los Bengals, principalmente hay una que pesa sobre todas, que es Joe Burrow, del que seguramente hablemos luego, porque sin lugar a dudas, yo creo que el partido de los Bengals, que quién diría que un Bengals Chargers, viendo las temporadas que hicieron la temporada pasada, vaya a ser, yo creo que será uno de los partidos más vistos de esa primera jornada de la temporada, porque vamos a ver, quién sabe si vamos a ver al primer y al tercer quarterback de elegidos en el pasado draft. A Joe Burrow seguro, salvo que por desgracia, y yo estoy tocando madera por si acaso, se nos lesione en la pretemporada, y en el caso de Herbert, ver si finalmente le nombran al titular o será Taylor. Hombre, yo no sé qué van a hacer lógicamente, pero me extrañaría mucho que teniendo a un jugador del calibre de Herbert, porque Herbert fue candidato para ser número 1, de no haber sido por la explosión de Tagovailoa y de Burrow el año pasado, pues Herbert era sin duda uno de los candidatos a encabezar el draft de 2020. Y bueno, pues a mí Taylor nunca me ha dicho nada realmente especial. Y bueno, sí, como dices, si no se lesionan, si no se nos contagian, si tenemos
temporada, pues ese primer partido, desde luego, va a ser bastante interesante. Sí, pues vamos a pasar ya con el análisis de los jugadores. El primero es el jugador que, bajo tu punto de vista, está sobrevalorado de los Cincinnati Bengals. Sí, pero bueno, pues aquí a lo mejor voy a sorprender, porque para mí creo que está un pelín sobrevalorado A.J. Green. A ver, que quede claro, para mí es un jugador fantástico. Seguramente si tenemos que nombrar 5 receptores, los 5 mejores de la liga, pueda estar allí, a pesar de que, bueno, pues haber estado lesionado el año pasado, pues se haya podido caer un poco de la memoria del aficionado. Sin embargo, mi razón por la que le doy como sobrevalorado es porque, aunque sí que efectivamente tiene unas estadísticas brutales, tiene siempre todas las temporadas un número de yardas brutal, bueno, pues es un jugador que también se tiende a lesionar. Luego, la fiabilidad suya está en entredicho. Nunca ha sido un jugador excesivamente físico ni que haya contribuido en ese sentido mucho como ayudante al resto de compañeros bloqueando. Y quizá esa falta de involucrarse en el equipo es nuestra estrella. O sea, es jugador de primera ronda, es un jugador de Pro Bowl siempre que no esté lesionado, pero yo he hecho en falta de él mucho más liderazgo, el liderazgo que corresponde a la estrella del equipo, que sin duda, por lo menos en ataque, la estrella es él. Y tanto que se ha hablado del fracaso de Andy Dalton en los partidos de playoff, que sí, que es evidente, es innegable, no ha rendido bien, pues también me fijaría yo, este señor A.J. Green, que es lo que ha hecho en esos partidos grandes, ¿no? Siempre tengo la sensación un poco que se esconde en los grandes partidos, que donde debería ser protagonista no es en un partido ya resuelto, no es en un partido que no tenga trascendencia, sino en ese partido contra Steelers que te está jugando la vida y no puedes perder un fumble, o ese playoff en el que sí o sí te tienes que desmarcar porque tienes que lograr como sea ese tercer down que mantenga vivo el drive, o que seas capaz de atrapar ese balón en la endzone que ponga a tu equipo en ventaja. Ahí es donde creo que ha fallado A.J. Green. Y sinceramente, estando este año jugando bajo la denominación de etiqueta de jugador de franquicia, yo creo que a la directiva no le van a doler prendas si no consigue un contrato favorable, dejar que se marche, que ya tenemos recambio en la plantilla. Sí, y además, viendo los cambios que ha habido con el draft y tal, con el jugador que cogiste en segunda ronda, que puede ser bastante parecido y que es un jugador que además se lesiona bastante, y que tiene quarterback nuevo, por lo que no se sabe si va a tener química con él o no. Ese etiqueta de franchise tag le viene perfecto. Si lo hace bien y se le puede firmar de nuevo, perfecto. Y si no, pues adiós. Pero claro, tendrá que demostrar ese liderazgo que, como bien dices, no ha demostrado de momento en Cincinnati. Ajá. Y pues pasamos al jugador infravalorado. Sí, aquí estuve dudando porque iba a poner también a Joe Mixon, el running back, que, bueno, creo que es un jugador que su rendimiento está mucho por encima de lo que es el conocimiento del aficionado en general. Ha tenido unas campañas muy buenas, sobre todo considerando los problemas que hemos tenido en la línea ofensiva, que la verdad que el chaval tenía que buscarse la vida en cada vez que tenía el balón. Pero como Joe Mixon en el fondo creo que sí que es un jugador reconocido en la liga, voy a pasarme a la defensa y voy a hablar del safety profundo Jesse Bates. Es un jugador que también por la explosión de jóvenes defensivos que ha habido en estos 2 últimos años, pues no sé, Adams, bueno, hay muchísimos, no quiero ahora empezar a citar para no dejar mal a nadie, pues ha quedado un poco oscurecido entre esa vorágine de excelentes, buenos jugadores y orientados a lo que es la nueva NFL, ¿no? De jugadores que son agresivos, pero no en plan violento, sino a la hora de atacar el balón y conseguir turnovers, un ball hawk, como se dice, ¿no? De estos que oval que vuela la cazuela, que consigue muchas intercepciones y que es un jugador que el esquema donde ha jugado este último año no lo ha favorecido en absoluto. Jugaba demasiado atrás en la defensa. Y era pues un poco el bombero que llega a la casa cuando ya está ardiendo y lo único que puede hacer es minimizar
daño y que se queme lo menos posible, ¿no? O sea, no sé, creo que no se le puede culpar a él del desastre defensivo que fueron los Bengals el año pasado y que este año con una defensa reforzada en la que tenga menos responsabilidades, pues va a poder rendir mucho más y creo que es un jugador que para que aquellos que no le conozcan y que vayan a seguir en un partido de Bengals, pues bueno, si no se pone muy atrás, que salga fuera de plano de televisión, pues si pueden echarle un vistazo a sus movimientos, es un jugador muy rápido, que entra muy bien a la caja. Le falta un poquito de físico, pero bueno, es que es muy complejo, tienes que ser una superestrella para tener velocidad y contundencia a la vez. Pues creo que es un jugador que es también muy interesante de ver. Yo me lo apunto porque la verdad cuando he visto la defensa de los Bengals, yo solo me fijo en un jugador que se llama Geno Atkins porque me tiene loco. Claro, pero es que este no es bueno. infravalorado. Es que, todo el mundo ya sabe que es muy bueno con todas las pruebas que tiene. Por supuesto, es la estrella. Si antes hablaba de Green como estrella ofensiva, Atkins es, sin lugar a dudar, nuestra estrella defensiva. Pues el siguiente ya sería el fichaje de estos Bengals. Pues mira, precisamente estábamos hablando de Geno Atkins y para mí, de los jugadores que hemos fichado este año, el más importante va a ser el que va a jugar a su lado. El que por fin vamos a tener un acompañante a la altura de Geno Atkins. Bueno, para mí Geno Atkins, aunque sea más bajito, es un poco más arriba, pero sí que es cierto que una de las mayores penas que hemos tenido los seguidores bengalíes es no haber sabido aprovechar toda esa atención que demanda Geno Atkins a la línea ofensiva contraria. Tiene que ser siempre defendido por dos jugadores, porque cuando se escapa por un lado, se escapa por otro. En ese sentido, tú que tienes en tu equipo a Aaron Donald, pues creo que son perfiles bastante similares, ¿no? Sí. No estoy diciendo que sean iguales, pero sí que eres en el estilo, ¿no? Pues creo que ahora sí va a tener un acompañante que también va a reclamar gran atención por parte de la línea ofensiva contraria y que, bueno, pues primero su misión suya va a ser tratar de contener un juego de carrera rival que ha sido una auténtica sangría en Cincinnati en 2019. Hemos sido el equipo que más yardas de carrera ha encajado en toda la competición. Eso hay que frenarlo de alguna manera. Y creo que Reader, también los nose tackle, pues los gorditos no estamos muy bien valorados en el mundo en general, ni menos en la NFL. Creo que va a suponer una aportación muy importante, que va a ayudar al equipo mucho en defendiendo la carrera, pero también va a ayudar mucho defendiendo el pase, porque la atención que va a demandar va a permitir una mayor libertad del resto del frente defensivo. Pues otro jugador muy interesante para la defensa, y habrá que, yo que soy muy de las trincheras, le tendré que echar un ojo a Atkins y el otro para él. Pues sí. Y el siguiente sería el jugador que dará la sorpresa en estos Bengals. Pues otra vez me viene muy bien tu último comentario, porque me voy a ir otra vez a las trincheras. Ya has visto que llevamos camiseta de gordo, de línea defensiva, de left tackle. Mi jugador sorpresa en Cincinnati para 2020 va a ser Jonah Williams, que fue nuestra primera elección del draft de 2019, que en el primer entrenamiento se tuvo un problema en el músculo pectoral y se perdió toda la temporada, pero que por eso casualidades de la vida, pues resulta que el año pasado nos cayó en la primera elección el que era para todos los analistas el mejor offensive tackle de la promoción. El año pasado, al haberse perdido por la lesión, pues parece que se ha olvidado un poco en la mente de los aficionados, ya no se acuerdan de él, pero si quieren recordarlo, pues no ese vídeo de su etapa en college, la verdad que es un jugador que puede sellar muy bien el lado ciego de Burrow, algo que es muy importante, porque si tú tienes una inversión como la que hemos hecho en Burrow, si además tu esquema va a estar orientado en ponerle muchos jugadores en posición de recibir y menos en posición de proteger, va a ser muy importante que el tackle de su lado ciego pues selle ese espacio y que no entre nadie. Y por eso mismo para mí va a ser la sorpresa, porque primero está fuera de la mente de la mayoría de los aficionados, ya no se acuerdan de él aquí. La NFL es así de cruel, en cuanto te pierdes un año ya sales de la memoria de todos. Pero
Además, considerando la calidad con la que llegó a la liga y bueno, viendo que el chico pues ha estado entrenando, está manteniéndose físicamente, para mí creo que va a suponer el cambio fundamental en Cincinnati para 2020, ¿no? De tener una línea ofensiva bastante mediocre. Creo que la inclusión de este chico va a hacer que subamos el nivel, creo, lo que igual va a repercutir en el resto de áreas ofensivas. Sí, las líneas ofensivas es la posición que más me gusta del deporte, porque me parece que tienen que tener una técnica impresionante, igual que la línea defensiva, pero como que estos tienen un poquito más de valor por el hecho de que están protegiendo a la joya de la corona, que es el quarterback. Uh-huh. Y encima Joe Burrow, que va a pasar de jugar con una de las mejores líneas ofensivas como era la de LSU, a pasar con la de los Bengals, que no, el año pasado no fue tan buena como fue la de LSU, es precisamente esta edición de Iona Williams como sorpresa. Yo era uno de los jugadores que sí que cuando pensaba en los Bengals tenía más en cuenta a que pudiese salir en esta categoría, porque en su momento me gustó mucho, me gustó que lo seleccionasen los Bengals y por desgracia no puedo jugar por su lesión, pero bueno, veremos a ver este 2020, ese left tackle de los Cincinnati Bengals, si protege bien al niño bonito de Cincinnati. Vale, más nos vale. Más nos vale a todos. Y el siguiente sería el jugador que debe mejorar en estos Bengals. Pues bien, también he estado dudando bastante en esta categoría, pero al final me he decidido por John Ross. John Ross es un jugador que salió con mucho bombo en el draft porque había batido el récord de la Combine en las 40 yardas, pero que año sí, año también se ha estado lesionando y no ha sido capaz de completar una temporada completa, de una temporada entera. De hecho, este año se tendría que decidir si el equipo aplicaba sobre él la opción de prorrogar su contrato un año más, y el equipo Cincinnati, la franquicia, ha declinado esa opción. Señal de que, pues bueno, pues quizá no estén del todo convencidos, primero, de su durabilidad y, como consecuencia de ello, de que tengan una calidad que merezca el salario que se les pagaría en esa condición, ¿no? Recordemos que sería pues entre los 10 mejores receptores más pagados y obviamente hoy por hoy John Ross no está ni de lejos en esa categoría. Sin embargo, creo que sí que tiene la opción de mejorar muchísimo este año, porque por fin va a tener un quarterback que tenga unas características que se acoplen bien a su estilo de juego, ¿no? Es un jugador muy rápido, que es capaz de conseguir separación en velocidad, pero para eso necesita que el balón vaya casi tan rápido como él, bueno, un poquito más, quizás, ¿no? Y eso con Dalton no lo teníamos. O sea, Dalton, el hombre, tendría sus virtudes, pero desde luego la potencia de brazos no era una de ellas. A ver, tampoco Burrow es un cañón, tiene otras cualidades, pero sin duda en ese apartado es mucho más poderoso que lo era Dalton. Entonces, creo que Ross va a poder rendir mucho más con Burrow. Además, tiene que hacerlo porque, como decía, al haber declinado el equipo la opción, está en su último año de contrato. O sea, ya sea por quedarse en Venga, ya sea por hacerse ver para irse en otro equipo con un buen contrato, necesita rendir en condiciones, necesita trabajar en el gimnasio o ponerle velas a la Virgen para que no se lesione en esta temporada y bueno, repetir el inicio de temporada que tuvo el año pasado. Yo también pediría a los aficionados que hicieran el ejercicio de cogerse las estadísticas de estas en cualquier página que tenemos por ahí y ver el rendimiento de John Ross el año pasado antes de la lesión, porque si no recuerdo mal, se lesionó muy prontito, tercera, cuarta jornada, pero era el receptor con más número de yardas conseguidas en toda la NFL, o sea, no eran ninguno de los grandes, era John Ross. Luego, sí que estando sano, sí que estando en un entorno que le sea favorable, puede ser un receptor muy productivo, pero claro, este año es el último, tiene que hacerlo ya. Sí, yo me acuerdo de las primeras jornadas de la liga, que cuando había un touchdown de los Bengals, que siempre decías que había habido alguna gran jugada por parte de John Ross hasta que se lesionó, que además, si no recuerdo mal, John Ross incluso se lesionó en la propia Combine después de correr
las 40 yardas. O sea, un jugador que al final ha tenido un historial de lesiones importantes, y veremos a ver si lo que demostró en la Combine y en su época en college, las lesiones por fin le permiten sacar el 100% de sí mismo, jugando un número respetable de partidos. Sí, no, por supuesto. Al final la liga tiene esto, ¿no? Que necesita mantenerte sano. Ya te digo, ya sea para continuar en el equipo que te drafteó o para hacerte ver a ojos de otras franquicias y conseguir un buen contrato en la siguiente agencia libre. Debería Ross, desde luego, ponerse las pilas porque no le van a quedar muchas oportunidades. También tenía pensado para esta sección a un rookie, o sea, un jugador que drafteamos el año pasado, pero igual, por mi parte, al final me parecía un poco cruel. Quiero decir, vamos a dar un poco de cancha. Lo que pasa que, oye, me cabreó mucho el año pasado la selección en segunda ronda de Drew Sample, un tie-end bloqueador. En fin, yo no... Siendo que me gustan los jugadores sacrificados y que puedan jugar en la línea, gastarte una segunda ronda en un tie-end bloqueador, pues, en fin, creo que debe haber skill position mucho más importantes y en el pecado llevamos la penitencia, ¿no? Porque al final, bueno, pues el chico tampoco rindió como debería, acabó lesionado y, en fin, pues la palabra bus se le está empezando a formar ahí en el nombre y debería empezar prontito a intentar borrarla. Sí, John Ross tiene B-U-S y media T escrita ya, sí. Y Sample solo B-U. Sí. Tiene tiempo todavía para borrarlo, pero otro jugador que sí que parece que no ha cumplido las expectativas, a pesar de que siempre dicen que el primer año es el más duro en la transición a los profesionales. Siempre dicen que el primer año es el más duro para los Titans. Entonces, sí, no, por supuesto, habrá que ver. Sí, además, tampoco el equipo técnico que tenemos sea el mayor fan de la posición de tight end. La semana pasada con Loren, pues te hablaba de Eifer. Eifer es cuando está sano, uno de los mejores tight end de la liga, y sin embargo no se hizo ningún esfuerzo por renovarlo, ¿no? Entonces, quizá como pasaba con los años dorados de tu equipo, el Greatest of Tour de los Rams, que tenía una gran plantilla de receptores, tenía un Marshall Faulk que era también casi como otro receptor de lo bueno que era, y un jugador maravilloso, pues tampoco sabría decir ahora mismo quién era el tight end. No era una posición que más utilizase demasiado, ¿no? Y creo que un poco en esa línea va el equipo técnico nuestro, ¿no? Que pretende que la posición de tight end ayude más que sea protagonista, ¿no? Pues habrá que ver, y si este jugador, aunque no aporte tanto en el juego de pase, aporta mucho bloqueando, no podría decirse que es un mal pick, pero no es tan mal pick si al final se le puede aprovechar, aunque solo sea como actuando de bloqueador, ayudando a su línea ofensiva. Y nos quedan dos jugadores por los que hablar. El primero, la decepción, es el jugador que decepcionará completamente en esta temporada 2020. Bueno, pues de nuevo me lo pone fácil, acaba de hablar de línea ofensiva y aquí tengo que hablar de Billy Price, un center que drafteamos hace un par de años y que pues no se ha establecido en la posición de titular. Esa es la realidad. El año pasado incluso perdió su puesto a manos de un undrafted, y cada vez que tienes un jugador en primera ronda que ni siquiera está en la alineación titular, ya no digo que sea una estrella, que es un pick echado a perder, y es una decepción también, sobre todo a nivel personal. Quiero decir que cuando se le drafteó yo sí confiaba mucho en él, creía que íbamos a tener center para 10 años, a mí me gustó mucho en Ohio State. Sinceramente, me lo tomo como algo personal, ¿no? El hecho de que este tipo no haya sido capaz de sacar el talento que yo al menos le intuía.
Así que este año la decepción va a ser que pues esa primera ronda de hace un par de años pues va a ser suplente y quién sabe si bueno, pues dentro de poco esté fuera de Cincinnati. Yo creo que en este caso también pudisteis ver forzados un poco por la salida de Frank Ragnow justo antes Sí, sí. en ese draft. Yo personalmente era Ragnow precisamente era el center que a mí más me ha gustado saliendo de college, y yo creo que tal vez ese hubiese sido vuestro pick si nos lo llegan a quitar los Detroit Lions en la cara, y entonces la opción era pues bastante clara. El número 2 era Billy Price, estaban los dos ahí, dependiendo de gustos, de lo que cada uno prefiriese, pero, pero bueno, veremos si consigue mejorar o se demuestra esa decepción que como tú has dicho, lo parece, porque perder el puesto a manos de un jugador undrafted, o sea, habiendo sido primera ronda hace solo 2 años, es bastante preocupante. Sí, sí, ya lo creo. Y como no sea capaz no sé, igual reinventarse como guardia, el chico lo va a tener mal. Y ya te digo, no somos Cincinnati por las características de la franquicia un equipo que esté en disposición de desperdiciar primeras rondas. Pues ya solo nos queda un jugador, el MVP, que creo que está un poco claro. Está un poco Si claro. nos fijamos un poco en el fondo. Yo creo que los espectadores de SB Talks, que son muy inteligentes, ya habrán adivinado por dónde van a ir los tiros en este caso. Y para mí creo que el jugador que realmente va a hacer que los vengan no lo conozcan ni la madre que los parió, va a ser Joe Burrow. Va a ser el jugador que va a ser la estrella que desde hace tanto tiempo le ha faltado a este equipo. Estrella, quiero decir, de cuando hacen la cabecera del Sunday Night Football, que empiezan a salir jugadores, pues no ves a ninguno de Vengas, porque tampoco son conocidos. Pues yo creo que Burro va a ser uno de los que va a salir frecuentemente, bueno, tanto en prensa, pero con razón, porque las cualidades que ha demostrado en este último año en LSU ha sido brutal. O sea, vamos a ver, cualquier quarterback puede ser luego un desastre. Aquí no hay nada garantizado y incluso los mejores pues se les puede torcer la trayectoria. Pero nos tenemos que basar en algo y tienes que basar en lo último que has visto de él. Y lo último que has visto de él ha sido batir todos los récords que se le han puesto por delante y pasar por encima de todas las universidades a las que se han tenido que enfrentar. Sí es cierto que estuvo ahí con Tua hasta la lesión de Taco Bailoa, pero yo estoy convencido que incluso sin lesionarse el nivel que ha demostrado lo hubiera llevado al número 1 y ya te digo, va a ser el factor diferencial, el hecho que va a ser que Cincinnati sea un equipo atractivo no solo para la prensa, porque sí, que todo el mundo quiere ver al número 1 de ese draft, sino para el aficionado, que vamos a ser un equipo muy divertido de ver. Andy Dalton el año pasado pues batió el récord de pases por partido. O sea, ya, si completó más o completó menos, formaría parte de otro debate. Pero los entrenadores le hicieron lanzar mucho. Creo que eso no va a cambiar con Burro, al revés. Si tienes un tío que lanza bien, pues demonio, aprovecha tu mejor arma. Así que mi recomendación a todos los jugadores de Fantasy, draftear a Joe Burro porque va a dar un porrón de puntos. Sí, yo con Burrow le tengo muchas ganas por el hype que ha tenido, y veremos si es al final o no un jugador que solo ha tenido una temporada buena. Esperemos que no, por el bien de los Cincinnati Bengals, pero es que además tiene un entrenador que es una gran mente ofensiva. Le han dado armas. De lo que más podríamos quejarnos, entre comillas, es de que, bajo mi punto de vista, en el draft no se reforzase tanto la línea ofensiva, pero si ellos confían en lo que tienen, teniendo en cuenta que está Jonah Williams, del que ya hemos hablado, como un jugador que ni siquiera ha jugado en la NFL, básicamente, tienes este año 2 primeras rondas, el left tackle y al quarterback,
pues yo creo que hay muchas ganas por parte de cualquier aficionado al deporte de ver a estos Cincinnati Bengals, porque además de que a mí me parece una franquicia que mola mucho, por el casco, las rayas del tigre, a mí es una cosa que me parece que se le nota mucho a las franquicias cuando tienen un casco así tan representativo. Entonces, yo creo que si queda por ese casco puedes llamar al aficionado casual, con un tío como Burrow, que es Mr. Highlight, porque te podías ver un partido de Burrow y eran todos highlights. Entonces, creo que a los Bengals le viene que ni pintado, y un chico de la tierra, porque es de Ohio, pero lo que no sé si era de los Browns o de los Bengals cuando era pequeño. Seguro que de los Bengals, aunque sea mentira. De los Bengals desde chiquitita, como dicen todos los futbolistas. Pues yo es que tengo muchas ganas de ver a estos Bengals, porque con Joe Burrow, con este señor quarterback, que llegue ya septiembre, o por lo menos agosto, y juegue, aunque dé 2 pases y no los complete, no me hace falta. Yo quiero verle con la camiseta de los Bengals, porque me hace mucha ilusión que después de la temporada que ha hecho en la NCAA, que llegue a los profesionales y, ¿por qué no?, pueda partirla. Porque, porque además, y tiene armas, Pedro. O sea, no es el caso de un quarterback que cae en un equipo que es un auténtico desierto, que no tiene nada. Ya hemos hablado de Green. Es lo contrario. O sea, claro, porque le han dado... Goff ha hecho mejores a los compañeros que ha tenido al lado. El cuerpo de receptores, pues, no son malos, pero no son tan buenos como creo yo que Goff le ha terminado haciendo. Y en Cincinnati sí que va a tener un receptor como AJ Green, vamos a decir, uno de los mejores de la liga. Tyler Boyd es un jugador que cuando no ha estado Green y ha tenido que convertirse de receptor 2 a número 1, pues ha superado las 1000 yardas de recepción. De John Ross también hemos hablado antes. En segunda ronda hemos fichado a un tal Tim Higgins, que también promete ser un jugador relevante en la posición. El año pasado en Londres, por ejemplo, Auden Tate, que jugador de 7ª ronda, pues hizo un par de recepciones que no nos sirvieron para nada, pero que fueron muy espectaculares. Y bueno, pues, cada uno se consuela con lo que tiene, ¿no? Creo que sí, que efectivamente Burrow cae en un buen equipo para seguir la progresión que ha tenido en college. Sí, y además también está Joe Mixon, que tiene buenas manos y pues salir del backfield recibiendo. Yo veo a Joe Burrow y creo que no va a tener, por ejemplo, es un poco muy extremo, pero no va a tener un año tan malo como lo tuvo Jared Goff, por el staff, por esos compañeros que tú mismo has dicho. Entonces, me dan muchas ganas de ver a los Bengals en cuanto vuelva esto a la normalidad, que esperemos que vuelva, porque con las últimas informaciones del médico de la Casa Blanca, que decía que recomendaba que no, iremos viendo cómo va todo, porque todavía nos quedan casi 3 mesecitos para que vuelva, y a pesar de que queramos que sea ya, todavía nos queda esa travesía por el desierto. Hay que hacerlo con cuidado, porque efectivamente el tema del virus no es ninguna broma, por desgracia. Pues sí, y creo que con esto ya hemos hablado de todos los jugadores que tocaba. No sé si te ha quedado alguna cosa que comentar de tus Bengals. Muchísimas cosas, Pedro, pero este programa tiene que acabar en algún momento. Simplemente emplazar a todos los aficionados a que sigan atentos a Spanish Bowl, porque ahí van a tener información. Y bueno, por mi parte también colaboro con la página web de Bengals de la Jungla en español, y ahí también vamos sacando contenidos, así que los aficionados en nuestro idioma, pues creo que tienen bastante donde acudir para seguir a nuestro equipo. Sí, además es un auténtico placer estar hablando contigo y leerte y escribirte en los chats que tenemos. Entonces, yo solo quiero decir que la gente que le haya gustado el vídeo y le guste el contenido que hacemos, pues que le dé like, que comente, que si le quiere compartir en Twitter, que lo comparta. Y un saludo y un auténtico placer, Antonio. Encantado, Pedro. Ya sabéis que me tenéis para lo que queráis, y ha sido un rato que se me ha pasado volando.
bonus clip que se nos había olvidado. Antonio, ¿quién quieres que sea el próximo invitado de SB Talks protagonistas? Pues como he coincidido con él en varios podcasts y la verdad tengo mucho interés en ver qué conejo van a sacar de la chistera este año los Steelers, porque realmente veo que hay poco que sacar, pues me gustaría que para el próximo programa ver si pudieras traer a nuestro compañero Cedric Molina, que es un escritor también muy activo en Spanish Ball y bueno, un gran compañero. Pues nos apuntamos a Cedric y será el próximo invitado de SB Talks protagonistas, a pesar de que yo le siga teniendo inquina a los Steelers por el fumble que no le pitaron. Eso es algo que es muy común, lo de traer la inquina a los Steelers, te entiendo perfectamente. Pero eso no quita para que Cedric sea colega y bueno, pues seguro que va a ser interesante también charlar con él. Sí, seguro. Pues con esto ya sí que sí. Ahora sí que sí nos despedimos, porque esto ha sido el bonus clip que se nos había pasado. Un saludo y gracias por vernos.